Amado Padre Celestial, Dios poderoso, Dios eterno, grande, misericordioso Dios. Señor, tu amor es incomparable e inigualable, Señor, hacia nosotros, Padre. Muchas veces nosotros somos los que no somos agradecidos hacia ese amor que tú tienes para con nosotros, bendito Dios. Señor, vemos en nuestra vida que día a día tú estás ahí con nosotros. Tú nos estás sosteniendo, tú nos estás fortaleciendo, tú nos estás guiando, tú nos estás llevando por el camino de la verdad y de la vida. Y ese es un enorme regalo de tu parte hacia nosotros. Padre, hoy venimos, Señor, reunidos, Señor, eh, en tu nombre, Padre, como lo dice la Escritura. Si nos estamos reuniendo es por ti, Señor, porque te amamos, porque te necesitamos, porque te anhelamos, porque queremos más de ti, de tu presencia. Queremos conocer en el conocimiento, crecer en el conocimiento de Dios, de cómo eres, qué quieres, qué pides, qué deseas y anhelas de nosotros, Señor. Señor, nosotros sin ti no somos nada. Necesitamos, Señor, cada día más de tu presencia. Señor, como decía, Señor, el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos, Padre? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Padre, en esta hora te agradecemos enormemente la oportunidad que nos das, Señor, de poder abrir los ojos a un nuevo día, poder estar reunidos como hermanos, como familia y cuerpo de Cristo, Señor, para alabar y exaltar tu nombre y conocerte un poco más, Señor. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea descendiendo, Señor, en esta hora, en cada familia y en cada hogar, en nuestras vidas, en nuestro corazón y en todo nuestro ser, Padre. Inúndanos, Señor, con tu presencia, Padre. Sé tú tomando el control, sé tú hablando a través, Señor, de nuestras vidas, Señor. Y te queremos, Señor, exaltar y glorificar por toda la eternidad, Padre. Señor, te pedimos por la situación, Señor, que estamos viviendo, Señor, de la pandemia. Señor, tú sabes por qué estás permitiendo, Señor, y cada razón, Señor, por la cual tú has permitido esta pandemia, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, de a todas aquellas personas, Señor, que en este momento se están debatiendo entre la vida y la muerte. Y no nada más del coronavirus, Padre, sino de infinitas enfermedades que hay, Señor, en el cuerpo, del ser humano, Señor. Te pido de tu misericordia y de tu gracia, Señor, hacia sus vidas, Señor, donde puedas tener un encuentro con ellos, Señor, y ellos puedan encontrarse contigo, arrepentirse, Señor, entregar su vida y ser salvos por tu gracia y por tu amor. Padre, danos sabiduría a nosotros, tu iglesia, Señor, para saber cómo caminar en estos tiempos. Quita, Señor, todo temor. Quita, Señor, todo aquello, Señor, que no provenga de ti, Señor, en nuestras vidas, Señor, para poder exaltar, glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Sabemos que esta situación parte es juicio, Señor, y también ha comenzado también en la casa de Dios. Ayúdanos a estar limpios, dignos de ti, Señor, en santidad, buscando tu presencia, mi Dios, porque la verdad es lo que anhelamos y deseamos, Señor. Señor, te pedimos con todo el corazón, Padre, que nos ayudes, Señor, a ser sabios y prudentes conforme a tu palabra y a lo que está escrito en tu palabra. Que podamos escudriñar, tener hambre y sed de tu palabra todos los días de nuestra vida. Alimentar, Señor, nuestra relación íntima, Señor, con la oración, Padre, y con tener esos tiempos, Señor, de intimidad contigo. Que como familia, Señor, también ahí en nuestro hogar podamos hacer un altar familiar para poder exaltar y alabar tu nombre. Que como padres nosotros podamos guiar a nuestros hijos. Que como hijos también podamos ser ejemplos, Señor, y testimonio de que Cristo vive y mora en nosotros. Como vecinos, como hermanos en Cristo, aún en la fe, Señor, ser testimonio unos a los otros, Padre. Te lo pedimos con todo el corazón, Señor. Señor, pongo en tus manos las necesidades que hay en cada familia. Tu palabra dice que antes de que nuestra boca pronuncie, Señor, la necesidad, Señor, que hay en nosotros, tú ya la conoces, tú ya la sabes y tú la suplirás, Señor, porque sabemos que tú eres fiel y tú eres verdadero.
y porque eres nuestro Padre y por lo tanto amas a tus hijos con un amor incomparable. Padre, en esta hora, ayúdanos, Señor, a elevar, Señor, un canto de adoración, Señor, hacia ti. Que llegue hasta el trono de tu gracia, Padre. Que suba, Señor, como un olor fragante, Señor, que pronunciamos desde lo más profundo de nuestro corazón para darte gloria, para darte honra, porque tú eres el único que la mereces, Padre. Te amamos en gran manera, Señor. Sabemos que no más que tú, pero ayúdanos, Señor, a amarte a tal grado que puedas vernos, Señor, y podamos incluso ministrar tu corazón, que incluso pueda salir una lágrima, Padre, de tus ojos, Señor, por esa ministración que nosotros podamos elevar hacia tu persona, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Señor, porque te adoramos y te exaltamos, Señor, y queremos estar en tu presencia. No queremos salir de tu presencia, Señor. Ayúdanos a habitar en tu presencia, morar bajo el abrigo del Altísimo, Señor, y estar bajo la sombra del Omnipotente, como dice tu palabra. Guíanos, Señor, en tu voluntad, que no nos salgamos del camino, Padre, y que nos llenes más y más del fuego de tu Espíritu Santo para hacer esas antorchas, esas luces, Señor, en medio de las tinieblas. Te lo pedimos con todo el corazón, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a compartir pantalla, hermanos. Me gustaría que el día de hoy eleváramos un canto a nuestro Dios. Creo que muchos conocen esta alabanza y es: a Dios sea la gloria. Y creo que Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Quiero darle gracias a Dios porque a raíz de la pandemia, hermanos, podemos ver que un México idólatra no pudo celebrar su 12 de diciembre. Incluso pensaban y pusieron muchas veladoras para prenderlas ese día. Y no fue casualidad que ese día lloviera. Dios mandó lluvia y apagó incluso sus veladoras. Dios está diciendo: aquí estoy. Mía es la gloria, mío es el poder. A mí alábenme, a mí exáltenme, busquen mi rostro y yo les sanaré, yo les salvaré. Ese es nuestro Dios, el Dios que alabamos, el Dios que exaltamos, al Dios al cual hemos creído. Entonces les voy a compartir pantalla para que los que no se sepan la letra de la canción la puedan seguir. Y vamos a entonar ese canto de alabanza para nuestro Dios. Yo les invito que olvídense que estemos aquí en la cámara. Tú ahí en tu hogar, levanta tus manos, exáltale, gózate, llora si quieres, derrama tu corazón delante de Dios, porque Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Vamos a entonar ese canto, hermanos. Permítanme nada más un momento para compartir esta pantalla. Alguien nada más si me puede decir: ¿ya ve la pantalla? ¿Ya ve el YouTube abierto? No, yo no. Sí. Busquen nada más ahí donde esté la pantalla, hermanos, los demás, y denle clic ahí a la pantalla para que la puedan ver y se pueda quedar como fija dentro de la videoconferencia, por favor. Sí, ya. Perfecto, entonces vamos a cantar esa alabanza. Vamos a darle gloria a nuestro Dios. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Y que sin merecer dio su sangre carmesí
las voces, un millón de ángeles expresarán, mírate tú, todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, por lo que Él hizo por mí. Con su sangre Él me ha comprado, su poder me ha levantado. Adiós sea la gloria, por lo que Él hizo por mí. Dile, quiero vivir para Dios. Quiero agradarle solo a Él. Si acaso canto alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario, y con su sangre Él me ha comprado, y con su poder me ha levantado. Adiós sea la gloria, por lo que Él hizo por mí. Levantaré tus manos, si Dios ha sido grande, si Dios ha sido bueno, Dios se merece todo honor. Vamos a ver sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Padre. Nos diste redención, Señor, a través de ellas. Te exaltamos, Dios. Canta la iglesia. Adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria, por lo que Él hizo por mí. Y con su sangre Él me ha comprado, y con su poder me ha levantado, Él me ha levantado. Adiós, adiós, sea la gloria, por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí. Te adoramos, Señor. Iglesia, levanta tu voz, levanta tu mano a Él y dile: recibe mi alabanza, Rey, recibe mi adoración. He venido a bendecirte,
Me vengo a exaltarte a Dios. Solo tú eres a declarar que tú eres digno. Solo tú eres a declarar que tú eres santo. El cielo, la tierra te alaba. Con mi alma te bendice Dios. Vamos, abre tus labios y bendice en esta tarde. Abre tus labios y levanta un cántico. Tú eres santo, Señor. Dile, eres santo, eres santo. Eres digno Dios. Eres digno, eres digno Dios. Dios, eres digno Dios. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, santo, santo. Tú eres santo, Señor. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Oh, santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Que santo eres tú. Que santo eres tú. Le damos gracias a Dios porque solamente Él es santo, porque solamente a través de esa cruz, de ese sacrificio es como nosotros hemos podido alcanzar la salvación y la vida eterna. Hace poquito yo escuchaba que algunos decían, cristianos, ¿por qué celebrar el nacimiento de Jesús? Y no estoy hablando de una fecha del 24 de diciembre. Sabemos que esa fecha no nació Jesús. Pero si no hubiera nacimiento, no hubiera habido muerte. Y si no hubiera habido muerte, no hubiera habido resurrección. Y por lo tanto estaríamos perdidos. Y así como celebramos también su muerte, también debemos de celebrar su nacimiento. Recuerdo que la palabra nos menciona que los pastores que estaban pastoreando sus ovejas, se le aparecieron miles y miles de ángeles, dándole la noticia, celebrando, como dice Isaías, porque un niño es nacido, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y vemos que esos ángeles daban gloria de que había nacido un rey, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Dios. Vamos a comenzar con la palabra, hermanos. El tema que traemos el día de hoy, de parte de Dios, es la importancia del orden. La importancia del orden.
Como ustedes saben, hermanos, pues con toda esta situación de la pandemia y todo lo que hemos estado pasando, creo que Dios nos ha llevado a seguir encerrados, ¿no? Lo más que se pueda. Pudimos ver que al inicio de la pandemia declaraban semáforo rojo y que incluso se mandaron cerrar las congregaciones y todo tipo de iglesias, de todo tipo de religiones. No había algunos cristianos lo estaban tomando como persecución al cristianismo, pero pues realmente vimos que eso no estaba sucediendo, ¿no? Persecución en el cristianismo pues siempre ha habido. Y yo creo que son de las veces o las persecuciones que menos importancia les damos, como en los estados que se llevan en Chiapas, Oaxaca, que siempre ha habido persecución, les han quitado las tierras a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros hermanos en la fe, los han corrido de sus hogares, los han matado. Entonces, se ha tachado de persecución, ¿no? El que a lo mejor se cierren los templos y las congregaciones, pero no es así. Y podemos ver que ahora estamos peor que al inicio. Los números son más altos, los contagios son más altos y algunas congregaciones están volviendo a cerrar. Porque como yo se los decía, creo que todavía no es tiempo de regresar a la congregación. Y no porque yo lo diga, sino porque Dios lo dijo a través de su palabra. Cuando nosotros vemos Isaías 26:20, donde Dios dice, anda pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas. Dice, guárdate un poquito. Dice, mientras pasa la indignación. Y dice una palabra sorprendente para muchos cristianos en esta actualidad. Dice, escóndete. Ahí en ese versículo dice, escóndete mientras pasa la indignación. Muchos podríamos decir en este tiempo, pero ¿por qué escondernos? Es tiempo de predicar la palabra, ¿no? Pero veamos que hay ciertos periodos de la existencia del mundo que en algún momento la palabra se ha dejado de predicar. Pero no porque no quiera el ser humano, sino porque el mismo Dios a veces ha permitido que sucedan así las cosas. ¿Se imaginan a un Noé, pregonero de justicia, donde viendo que la maldad estaba a todo tope en sus tiempos, predicando la palabra? ¿Y qué decía la palabra? Que no le hacían caso, que le decían que estaba loco. Y podemos ver que en la actualidad, y dice la misma palabra, que estos últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. Y les soy honesto, hermanos, hasta he estado llegando a pensar, conforme a lo escrito en la palabra, que pudiera a lo mejor ya no haber un último avivamiento por la frialdad del hombre. Y lo vemos. La indiferencia es tanta del ser humano hacia Dios que no tiene temor. Estaba viendo en las noticias que ayer en Naucalpan estaban celebrando unos 15 años o una boda con más de 200 invitados, todos sin cubrebocas, todos sin guardar la sana distancia. Y mientras tanto, nuestros médicos y enfermeras se imaginan el estrés que deben de tener, la presión de tener llenos al tope los hospitales. Nosotros pudimos ser en algún momento testigos de ver cuando los hospitales estaban llenos, cuando estaba cama tras cama, tras cama, tras cama, y ver que los médicos y las enfermeras no se daban abasto, y aún así tensos. Ahora imagínense la tensión que deben de tener las enfermeras, los médicos con esta pandemia. Si a veces nosotros nos hemos llenado un poquito de miedo, porque no fuese a llegar el virus a nuestra casa, a nuestra familia, el cuidarnos y todo eso. Ahora imagínense los médicos y las enfermeras que están en ese lugar, la situación que deben de sufrir, la tensión,
La tensión que deben de tener al llegar a su casa y tener el miedo de poder contagiar a lo mejor también a su familia, ¿no? Pero desgraciadamente vemos que se está cumpliendo la palabra, donde dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Dice que en estos tiempos, en los postreros tiempos, habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, altivos, es más, sin amor. Sin amor. Por lo tanto, entonces, ¿qué habrá en esos hombres o mujeres? Si no hay amor, hay un vacío, hay tinieblas. Por lo tanto, vamos a encontrar lo contrario al amor. Yo he estado mucho meditando en Dios, en la palabra, porque yo le decía al Señor, Señor, ¿cuándo vamos a regresar a congregarnos? Pero esta situación que está pasando, hasta pareciera que Dios está diciendo, todavía no. Por eso es que vamos a ver la importancia del orden, pero vamos a hablarlo enfocado al cristianismo. Sabemos que afuera hay un desorden en el mundo, pero desgraciadamente también lo ha habido en la iglesia de Dios. Tristemente, la iglesia cristiana en la actualidad, y me duele decirlo, pero creo que hasta ha perdido su credibilidad. ¿Por qué? Por tanto sectarismo, porque hay mucho sectarismo dentro de la iglesia cristiana. Porque la iglesia cristiana ha tomado que es que yo soy de esta congregación, o mi congregación es esta, o mi pastor es este. Sí, ciertamente Dios ha puesto a hombres como cabeza de un ministerio pastoral. Pero debemos de saber algo, como pastores nosotros no somos dueños de las ovejas. Y que formamos un solo cuerpo, y es el cuerpo de Cristo, una sola iglesia. Pero no, el cristianismo cada vez está más dividido, más separado. Yo creo que ni los católicos, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los de la luz del mundo, ni digan los que quieran, creo que los más divididos son los cristianos evangélicos. Por eso hace tiempo que el Señor me daba el estudio del juicio de separación de trigo y cizaña, que es lo que estamos viviendo. Yo creo que es lo que estamos viviendo. Ahí podemos ver lo que Dios está queriendo hacer. Está queriendo limpiar su casa, poner un orden, porque Dios no es Dios de desorden ni de confusión, es un Dios de orden. Si nosotros analizamos las escrituras, Dios tuvo un orden para su creación. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Cuando Dios manda a Moisés a hacer el tabernáculo, Dios le puso un orden. Moisés, lo harás así y así y así, hazlo esto, hazlo otro, haz aquello. Al sacerdocio, a Aarón y a sus hijos, me vas a ordenar y me vas a poner la mesa de los panes en tal posición, y me vas a poner el candelero en tal posición, y la del incienso, y esto, y el altar, y el atrio, y las cortinas, y el velo, y el arca, y va a tener cierta posición, y lo vas a colocar en tal lado, en tal manera. Y para los sacrificios, no vas a sacrificar cualquier cosa. Tiene que ser un cordero de 1 año, sin mancha, sin defecto. Dios puso un orden. Y créanme, hermanos, que ahora entiendo el por qué Dios nos ha metido a nuestra casa. Para poner orden. Y vemos que en la actualidad muchos hermanos en Cristo siguen con ese desorden. Porque ya traen una rutina, una religiosidad cristiana. Es que si cerramos la iglesia, dice la palabra que no debemos de dejar de congregarnos como es costumbre para algunos. Pero no sé si recuerdan que hace 8 días yo les decía, ¿de qué sirve una iglesia que nos congreguemos si yo estoy mal con Dios, si mi familia está mal con Dios?
Por lo tanto, va a haber una congregación rota. Ciertamente la iglesia debe de ser hospital, debe de ser refugio, debe de ser asilo, debe de ser guardería, para que lleguen todos. Pero estoy hablando de los nuevos. Familias rotas, en separación, enfermos, huérfanos, viudas. Pero eso debe de ser para las personas nuevas, nuevecitas que van llegando a la congregación. Pero la iglesia de tiempo que somos tú y yo, deberíamos de estar ya en orden. Para que la iglesia de Dios esté ordenada y por lo tanto avance en poder y en victoria. Lo vemos en un equipo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un equipo de fútbol. Estamos hablando que son más de 11 jugadores en la cancha. Digo, 11 jugadores en la cancha, más los que están en la banca. Pero si hay problemas dentro del equipo de fútbol, incluso hasta los comentaristas dicen, hay problemas dentro del equipo, porque se ve reflejado en los resultados. ¿Qué es el orden? ¿Qué es orden? La palabra orden, su significado es situación o estado de normalidad o funcionamiento correcto de algo, en especial armonía en las relaciones humanas dentro de una colectividad. Fíjense, situación o estado de normalidad o funcionamiento correcto de algo, en especial armonía en las relaciones humanas dentro de una colectividad. ¿Qué sucede en una congregación muchas veces? Es tal el grado de un club social que hasta en la iglesia hay grupitos. Es que yo no le hablo a tal hermano porque, ay, me cae gordo. O es que yo no le hablo a tal hermano porque se ve que es de los que tiene y yo no tengo a lo mejor y me va a tratar así como... Hasta se hacen grupos así dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Y la iglesia primitiva nos hablaba que había una unidad en Cristo, todos pensando para sí mismos. Y esa es la iglesia que Dios quiere, una iglesia primitiva. Y no debe de extrañarnos, ¿saben por qué, hermanos? Porque las mismas profecías bíblicas de los últimos tiempos nos dice que incluso los cristianos se van a entregar unos a otros. Y les voy a ser honesto, hermanos. Y me duele decirlo, pero tenemos que tener cuidado incluso hasta de los hermanos en Cristo. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Y la palabra es la palabra de Dios. Es la que nos va a guiar a lo más perfecto, al camino más correcto y derecho. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Pero hay algo que Dios quiere de nuestras vidas, este orden. ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo has sido como esposa? ¿Cómo has sido como esposo? ¿Cómo he sido como hijo? Como hermano en Cristo, como vecino, como prójimo. ¿He reflejado a Cristo? ¿Le reflejo a Cristo a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa? ¿Estoy haciendo lo correcto? Yo sé que hay ciertas situaciones de ciertas familias que... yo estoy hablando, por ejemplo, de aquellos donde los matrimonios, los dos creen.
los dos son cristianos, porque sabemos que cuando en un matrimonio uno cree y otro no cree, ahí hay otra cuestión, otra diferencia. Pero nuestra familia realmente, hermanos, tú y yo, ¿estamos llevando el orden de Dios? ¿Puedo ser ejemplo? Porque dice la palabra, sé ejemplo de los de adentro y también de los de afuera. Mi familia que falta venir a Cristo, yo sé que también es parte de ellos, ¿no? Porque la salvación es personal. Pero hemos llegado a escuchar muchas veces, no, yo para qué quiero ser cristiano, para ser como aquel que dice que ama a Cristo, no, y es un hijo del pi. ¿Estamos siendo de testimonio para los demás? Y recuerden que la palabra de Dios dice que muchos se convertirán por el testimonio de los cristianos, de algunos, sin necesidad de soltar una palabra. ¿Es dura la palabra? Puede ser dura. ¿Por qué? Porque nos confronta a nuestros errores, a nuestras fallas que hemos llevado como matrimonio, como padre, como hijo, o sea, de muchas maneras. Y creo que Dios nos ha encerrado en la casa para empezar el orden desde nuestra casa. Primeramente, en nuestra relación personal con Dios. ¿Cómo estoy en esa relación personal con Dios? ¿Me falta algo? ¿Le he fallado a Dios? Todos, hermanos. Dice la palabra que no hay justo ni aun uno. Pero no por ello vamos a conformarnos a decir, bueno, como no hay justo ni aun uno, pues sigo igual, ¿no? Lo que Dios quiere es esfuerzo de cada uno de nosotros. Por eso bien le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes. El mismo Dios le dijo, yo te sustentaré, yo te fortaleceré, con la diestra de mi justicia, dice. Pero muchas veces nosotros ni siquiera nos esforzamos. A veces no nos esforzamos en decir, tengo que poner en orden mi casa. Pero ¿sabes cómo empieza el orden de nuestra casa, hermanos? Primero por nosotros, en nuestra relación con Dios. Después vendrá, en este caso, y voy a hablar, por ejemplo, conmigo, ¿no? En mi persona. Después tengo que hacerlo con mi esposa y con mis hijos. Pero primero tengo que ordenar mi vida con Dios primero. Mi relación con Él, mi tiempo con Él, mi intimidad con Él. A su vez Dios me va a dar la sabiduría para ser el esposo lleno del Espíritu Santo que Él anhela que yo sea. Y a su vez Dios me va a dar la sabiduría para ser el padre que Dios anhela que yo sea. Y a su vez Dios me va a ayudar para ser el pastor que Dios anhela para pastorear a las ovejas de Cristo. Y si no empiezo en ese orden, pues entonces ya voy a estar en desorden. ¿Qué sucedería si nos subimos a un coche y nos cambian el orden de los pedales? Nos vamos a dar en toda la torre. Nos vamos a dar en toda la torre si nos cambian el orden de los pedales de un coche. Muchas veces los accidentes se han dado porque a veces confunden
el pedal del acelerador con el del freno. Entonces, si yo no tengo orden en mi vida, primeramente con mi relación con Dios, con mi intimidad con Dios, no voy a tener orden en mi casa, con mi familia, ni con mis hijos, ni con mis padres, ni con mis vecinos. ¿Por qué? Porque primero estoy faltando al orden de la relación íntima con Dios. Por eso es que Dios nos ha llevado a nuestras casas. Dios a lo mejor ahorita diría, váyanse a predicar, ¿no? Y Él no le puede dar la orden ahorita. Pero Él quiere que preparemos primero nuestra casa, el orden de nuestra casa, el orden de nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja. ¿Por qué? Porque si no, una iglesia en desorden es una iglesia que no tiene poder. Será una iglesia débil. Y será una iglesia sin el Espíritu Santo. Y lo que el Padre anhela es que pongamos en orden nuestra vida primero, nuestra familia, y por consecuencia, cuando nos volvamos a congregar, estará la iglesia de poder. Estará la iglesia llena del Espíritu Santo que tanto anhela Dios. ¿Cuántos no estamos sufriendo porque nuestros hermanos o hijos o familia están perdidos y sin Cristo? Pero yo estoy poniendo la parte que me toca, estoy siendo testimonio para ellos. ¿Realmente ven a Cristo a través de mi vida? Y ese es un punto fundamental. Porque la verdad del cristianismo ha venido estando roto. Cada quien viendo por lo suyo. Cada congregación viendo por lo suyo, por su fama, porque sobresalga por esto, por aquello. ¿Y Dios? ¿Cuál es el fin común de la palabra? Cristo nació, creció, murió, resucitó para darnos vida y vida eterna. Ese es el fin de la palabra. No se dice que la Biblia se resume en que Dios es amor. Y por amor Dios vino a dar su vida por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Ese es el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz. Pero ahora las iglesias cristianas se han empeñado en buscar fama, en buscar los reflectores, en sobresalir. Y nos hemos olvidado de que la iglesia está constituida por familias, por ovejas. Y si las ovejas están rotas y las familias están rotas desde su hogar, no va a haber iglesia de poder. Y como les decía, ciertamente la iglesia debe ser hospital, refugio, albergue, todo, para recibir al enfermo, a la viuda, al huérfano, al anciano, al joven, a todos. Pero se los aclaro, esos son los nuevos, los que ya llevamos tiempo en el Evangelio. Deberíamos de tener nuestra vida ya en orden. Y es algo por lo cual Dios ocupó la pandemia para meter a su iglesia en orden. ¿Ustedes no creen que Dios tiene el control ahorita de la situación? ¿No creen que Él está permitiendo que ahorita haya más contagios? ¿Y que se estén volviendo a cerrar las congregaciones? Aunque el gobierno no ha dicho ciérrenlas. Pero yo sé que algunos hermanos, yo ya sé de varias congregaciones que están volviendo a cerrar. Y les voy a ser honesto, todavía no era tiempo de abrir.
¿Por qué? Porque muchos se empezaron a desesperar. No, es que tenemos que congregarnos, porque dice la palabra que no dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Sí, es bíblico, ciertamente. Pero entonces no estamos teniendo el entendimiento que Dios quiere que tengamos para arreglar nuestra situación, nuestra familia. ¿Cuántas familias cristianas antes de la pandemia no veían por sus hijos? ¿Por qué? Porque los dos trabajaban. Y porque a veces hasta el cristiano nos llegamos a obsesionar con el materialismo. Y es que si no tengo, es que Dios ya me maldijo. Hijos. Pero el apóstol Pablo decía, sé vivir en la abundancia y en la escasez. Para todo he sido instruido. No siempre vamos a tener. Y vamos a saber vivir porque Cristo estará ahí con nosotros. ¿Cuántos matrimonios cristianos, hablando de que los dos son cristianos, tanto hombre y mujer, cuántos divorcios no había allá en la iglesia cristiana? ¿Cuántos, hermanos? Si se fija, la iglesia ya estás en un desorden total. La mujer dejándose contaminar con las ideas del mundo, y también el hombre, los dos, unos por el machismo y otras por el feminismo, por el empoderamiento de la mujer. Ahora es el discurso, y faltando al orden de Dios, donde Dios le dice al hombre, tú eres cabeza de tu hogar, tu mujer tienes que estar sujeta a tu varón, y porque él es tu cabeza. Que eso no quiere decir que uno como hombre las humille o les diga, haz esto, haz lo otro, haz aquello. No, eso no significa. ¿Cuántos matrimonios no pelean porque los dos trabajan? No, es que yo gano más que tú y tú ganas más que yo, y empieza una peleadera. Y lo peor de todo es que los más afectados son los hijos. Ciertamente como matrimonio, pues en algún momento tenemos ciertas fricciones con la pareja. Pero ¿cuántos no ha sido la pelea dentro de los cristianos esa situación? Que los dos trabajan. Y muchas veces dicen, es que lo hacemos por necesidad. Yo recuerdo, y se los voy a comentar, mi esposa en su momento llegó a trabajar. Ella era militar, pero cuando nació mi hijo, yo la verdad, yo era muy insistente con ella, le decía, ya salte, yo puedo sostener a la familia, ¿no? Y no era por quererla tener a mi disposición o a lo que a mí se me antojara, sino más que nada por el orden de Dios. Cuando nace mi hija, un poco antes, es cuando mi esposa deja el trabajo. Y de ahí en adelante, gracias a Dios, nunca nos ha faltado nada, hermanos. Y yo creo que cuando uno sigue el orden de Dios establecido en la palabra, no va a faltar nada. Porque ese es el orden de Dios. La mujer tiene un rol, el hombre tiene otro rol. Y no es por machismo ni porque Dios sea machista. Dios tiene sus razones por el cual el varón es la cabeza del hogar. Y la mujer, dice la palabra, es su ayuda idónea. Y no por eso uno también va a tratar a la mujer con la punta del zapato, ¿no? Pero si nosotros analizamos el recorrido de la iglesia, cómo ha venido su transformación, podemos ver que hay un desorden total. Ya cada quien predica lo que quiere. Ya no hay hermanos ministros de alabanza, son muy pocos.
Ahora ya hay artistas y cantantes cristianos. Ahora ya no hay pastores humildes, y son muy pocos los que también hay, que predican el mensaje de la cruz. Ahora ya hay apóstoles y tanta barrabasada que han estado cambiando la iglesia. El diablo se metió bien adentro y los cristianos lo dejamos que entrara. Por eso Dios cerró las iglesias. A mí a lo mejor me han dicho, abre, abre. Pero yo conforme a lo que estoy leyendo en la escritura veo que todavía no es tiempo. Y lo veo con Noé. Dios manda a Noé y a su familia que se guarde en el arca. ¿Quién cerró la puerta del arca? Dios. ¿Ustedes creen que Noé no sintió feo el saber que todos estaban ahogando afuera? ¿Que todos estaban muriendo afuera? ¿No creen que algunos le gritaban, Noé, abre la puerta, Noé, abre la puerta? Ya creo en Cristo, abre la puerta, ya creo en el Evangelio, en el Dios que tú predicas, abre la puerta. Por más que quisiera Noé abrir la puerta, Dios la cerró. Y cayó juicio, porque Dios estaba harto de la maldad y del pecado. Y dice la Biblia que estamos viviendo esos tiempos, como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Dice la palabra. Y a lo mejor nosotros, con esa buena intención de decir, quiero salir a predicar. Muchos se han contagiado, se han enfermado y hasta han muerto. Y yo sé que dice la palabra que incluso tendremos que dar nuestra vida por Cristo. Pero debemos de ser entendidos y prudentes en el tiempo que estamos viviendo. Y se los vuelvo a repetir, Isaías 26:20, que decía, anda pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito mientras pasa la indignación. Esa fue la palabra que Dios dio en el último culto que nosotros tuvimos como congregación. Noé ya quería salir. ¿Qué mandó primero afuera del arca? ¿Un cuervo? Regresó el cuervo y nada, no había tierra. No era tiempo de salir todavía, Noé, le decía Dios a través del pajarito. Nuevamente, Noé, a lo mejor ya desesperado, harto del encierro, ¿no? Ahora manda una paloma. Fíjense ahí la diferencia, ¿no? La paloma, que es símbolo del Espíritu Santo, simbología del Espíritu Santo. Y la paloma regresa con una ramita de olivo. Ah, ya se están descubriendo los arbolitos. Pronto vamos a salir, pronto vamos a salir. Mas sin embargo no se abrió la puerta luego. Pasaron unos días y Dios mandó el arca al monte Ararat y le dijo, ahí te vas a detener. Y dice que descendieron las aguas. ¿Y quién volvió a abrir la puerta? Dios. No fue Noé. Y a veces en nuestra ansiedad o nuestro desespero de, es que tengo que salir a predicar. Sí, hermanos, tenemos que predicar.
Y Dios nos va a dar el momento y el tiempo para predicarle a una vecina, un vecino. Eso va a pasar ahorita. En el momento que a lo mejor salgamos rápido al mercado, lo que sea, Dios nos va a permitir a lo mejor con alguien compartirle la palabra. Pero Dios lo va a poner. Y Dios fue el que abrió la puerta. ¿Y qué le dijo a Noé? Sal, multiplíquense. ¿Y qué fue lo primero que hizo Noé? Hizo un sacrificio en ofrenda para Dios. Y murieron todos los demás. No deseamos que ahorita mucha gente muera, la verdad no. Desgraciadamente muchos que están en los hospitales son de los que no creen, de los que no se cuidaban. Ay, es que no existe, es que es político, es que esto, es que el otro. Y da tristeza. Y Dios está permitiendo que pasen las cosas para que la iglesia recupere el orden. Pero si nosotros estudiamos la Escritura, estos últimos tiempos van a ser muy complicados, hermanos. Donde al grado que no se va a poder confiar ni siquiera en los hermanos en Cristo. Duele decirlo, pero la palabra lo dice. Que dentro de esas señales dice, unos a otros se entregarán. El padre entregará al hijo, la madre a los hijos a los padres. El amor de muchos se enfriará, y está hablando también de los cristianos. Pero hay algo muy hermoso que dice el Señor en su palabra. Cuando vean que todas estas cosas empiecen a acontecer, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Cristo está en las puertas. Y lo vamos a ver bien clarito el siguiente domingo con el mensaje que vamos a estar preparando con lo de la señal de la estrella de Belén. Cómo se está cumpliendo perfectamente la palabra. Por eso es que tenemos que poner orden a nuestra casa, orden a nuestra familia, orden con nuestra relación personal con Dios. Porque recuerden que las vírgenes, que hablan las 10 vírgenes, dice, y estas al oír el grito, ahí viene el amado, ahí viene el amado. Y se separaron todas y empezaron a arreglar sus lámparas, a arreglar la lámpara. Dios nos está diciendo, arreglen sus lámparas, llénense de mi Espíritu Santo, aleluya, porque pronto voy por mi iglesia. Es tiempo de arreglar nuestra casa, hermanos, lo más que se pueda. Todos fallamos, todos tenemos errores, todos le hemos fallado a la pareja, a los hijos, nos hemos equivocado, hemos tomado malas decisiones, hemos hecho muchas cosas, hermanos. Y debemos de dar gracias a Dios por su infinita misericordia, porque nos metió a través de esta pandemia a decir, arréglense, porque si no se arreglan, ¿por quién voy a ir? ¿Por quién voy a ir? Yo me los quiero llevar, está diciendo Dios. Arregla tu casa. Arregla tu vida, tu relación conmigo. Yo te amo, no lo entiendes, yo te amo. Por eso el Señor nos está diciendo, ordena tu casa. Así se lo dijo al sacerdote Elí. No sé si recuerdan esa historia de la palabra. Sus hijos, Ovni y Fines del sacerdote Elí, haciendo lo que se les pegaba la regalada gana en el tabernáculo.
blasfemando contra Dios, tomando de los sacrificios que eran para Dios. Y ellos decían, primero venga para acá y luego para Dios. Y dice que todavía llevaban mujeres y se dormían y hacían cuanta porquería en el tabernáculo. Y les digo algo, en las iglesias cristianas ha pasado lo mismo. Duele decirlo, es fuerte decirlo. Pero yo me he enterado de cada cosa que el pastor con la de los panderos y la esposa del pastor, porque sabemos nosotros en el pastorado de la mujer no creemos, no es bíblico, pero se les nombran, les dicen pastores, y la pastora con el de la alabanza, y cuánta porquería no se ha dado. ¿Y qué le dijo Dios? Elí, porque no les has estorbado a tus hijos, no los has puesto en cintura. Y fíjense hasta dónde hemos llegado, a qué grado hemos llegado, que los diputados, los senadores aprobaron una ley que no podemos ya ni siquiera darle una nalgada a nuestros hijos. Que ya nada de chanclazos y que nada de eso, porque ya podemos ir incluso hasta la cárcel. Díganme si no está yendo todo en contra de Dios, de su palabra. Y el sacerdote Elí le faltó eso, miren, una buena a sus hijos. ¿Por qué? Porque es el templo de Dios, era el templo de Dios, pero no los estorbó. ¿Y qué sucedió, hermanos? Sus hijos murieron en un solo día y el mismo Elí también murió ese mismo día. Y los hijos se perdieron, seamos honestos. La Biblia no dice que se salvaron. ¿Por qué? Porque también ahí influyó el papá. ¿Qué pasó con David? ¿Cuántas mujeres tuvo David? Ciertamente dice la palabra que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿saben cuál fue su peor error? Fue ser un mal padre. A tal grado que uno de sus hijos quería tomar el poder y derrocar al mismo David. Y entre sus hermanos, entre sus hijos se mataron. Por eso Dios nos pide ordenar nuestra casa, ordenar nuestra relación con Él. Porque incluso yo puedo afectar a que mis hijos se pierdan. Este tema es muy importante, hermanos, demasiado importante. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de hacer teshuvá, lo que en su momento el Señor me permitió escuchar de su boca. Volver a Dios, arrepentirnos y convertirnos. Ese es el Evangelio. ¿Qué decía Jesús? Arrepentíos y convertíos. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos. ¿Qué decía Mateo? Arrepentíos y convertíos. Pablo, los apóstoles, arrepentíos, convertíos. El mismo Noé, ¿ustedes creen que no decía arrepentíos? Vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Ese es el mensaje. Pero tenemos que empezar por nuestra propia vida. Ese orden con Dios. Ese orden en mi familia. Y si Dios lo permite en su momento que nos podamos volver a congregar, ese orden en la iglesia. Y esa iglesia sí será la iglesia donde las fuerzas del abismo, donde el mismo Satanás no prevalecerán contra la iglesia. Pero yo les voy a ser honesto, Dios está limpiando su iglesia, la está arreglando, la está preparando, la está vistiendo de lino fino, limpio y resplandeciente para el hecho de venir ya por ella. Así, de fácil y sencillo. Ya no es mucho el tiempo que vamos a estar aquí en esta tierra, hermanos.
No les voy a decir año porque pues no es bíblico. Pero algo que sí nos dice que Cristo viene pronto son las señales. Y se están cumpliendo al pie de la letra. Cristo viene pronto por su iglesia. Pero recuerden que viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, limpia, vestida de lino fino. Y nos está dando el tiempo para cambiar lo malo que venimos haciendo. El mal ejemplo que le hemos dado incluso a nuestra familia, a nuestros hijos, a la pareja. Nos está dando ese tiempo. Y de verdad debemos de ser agradecidos. Enormemente agradecidos con Dios. Porque gracias a Dios estamos aquí, estamos vivos y tenemos la oportunidad de que Dios nos vaya transformando, cambiando, redarguyendo, quitando tanta cosa que a veces tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Y le digo, ¿por qué es este mensaje? Porque va enfocado a los que ya tenemos años en el Evangelio. A las familias que completamente son cristianas, esposo, esposa. A los hijos que también han crecido dentro de la iglesia. Pero ¿saben qué? Nosotros somos más responsables como padres. Porque nosotros somos los que les damos el testimonio a ellos. Recuerden que dice el dicho, ¿no? Los hijos son el reflejo de los padres. Y duele. Duele a veces que nos digan la verdad. Pero si estamos viendo a unos hijos destruidos, es culpa de nosotros como padres. Y tenemos que poner cartas en el asunto. Tenemos que cambiar con la ayuda de Dios para que ellos vean un cambio, una transformación y ellos empiecen a tener ese deseo de quiero a ese Cristo que mi papá, mi mamá refleja, que mi esposo, mi esposa reflejan y a su vez los vecinos o los de afuera dirán, quiero a Cristo. A veces sin necesidad de decir una palabra, solamente con que demos testimonio en nuestra vida. La gente puede venir a los pies de Cristo y es bíblico, lo dice la palabra. Si algunos con el testimonio que den, vendrán otros a los pies de Cristo. Eso es hermoso. Entonces, les vuelvo a decir, pregúntense, ¿soy la esposa, la madre, la hermana, la hija que Dios quiere que yo sea? ¿Soy el padre, el esposo, el hijo, el hermano, el vecino, el prójimo que Dios desea? ¿Cuáles son mis fallas? Porque a veces como cristianos tenemos eso de, ay, no, pues es que yo no voy a fiestas, yo no esto, no lo otro, no, pues yo casi no soy pecador, casi no, ¿no? Soy bien santo. Pero la verdad es que no. Todos somos imperfectos delante de Dios. No hay uno solo perfecto. Y es donde tenemos que decir al Señor, Señor, escudriña mi corazón. Métete hasta lo más profundo
Arranca todo lo que no te sirva, quítamelo. Ayúdame a arreglar mi casa, ayúdame a arreglar mi relación contigo, para que en la iglesia, la congregación de Dios, se refleje otro tipo de congregación. Y les digo, es triste decirlo, pero creo que la iglesia que ha perdido mucha credibilidad es la iglesia cristiana evangélica de estos últimos tiempos. Cada quien viendo por lo suyo. Hay hermanos que han tenido la actitud, ay, no, es que el hermanito es de otra iglesia. Y es cuerpo de Cristo, ¿no? Se supone. Y todos formamos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y dice que el Padre es la cabeza de Cristo. Todos somos iglesia. Pero en estos últimos tiempos, cada quien ha visto por lo suyo y no se ha visto por lo de Dios. Entonces, hermanos, la palabra es: pongamos en orden nuestra vida. Hermanos, ya llevamos un poquito más de 9 meses con esta pandemia. Y si retrocedemos en tiempo, se ha ido a la vez, a lo mejor se nos ha hecho un poco pesadito, pero ya estamos terminando el 2020. Y nada más para terminar. Mañana hay un eclipse solar. Total. Y sabemos que un eclipse solar es juicio. Y fíjense la coincidencia, bueno, no coincidencia, los tiempos de Dios. 7 días después, el 21 de diciembre, es la señal de la estrella de Belén. 7, el número perfecto de Dios. Y resulta que es el 21 de diciembre, un número que es múltiplo de 7. 7 por 3, 21. Viene el año 2021. Y la palabra de Dios dice que se oscurecerá el sol y la luna, y caerán las estrellas del cielo, serán conmovidas. Dice, y estarán las gentes atemorizadas, algunos desfallecerán por lo que estarán viendo hacia los cielos, dice la palabra. Dice, entonces verán la señal del Hijo del Hombre, y después de esto vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Y dice la palabra, cuando todo esto comience a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, nuestra redención está cerca. Yo, en mi corazón, mi persona, conforme a lo que dice la Biblia, yo creo que Cristo está muy cerca por su iglesia. Demasiado. Les digo, el domingo, la verdad, háganse tiempo, porque el domingo sí nos vamos a tardar un poco más en el estudio, porque vamos a ver todas esas señales que han venido sucediendo, que nos están diciendo que Cristo viene, de qué nos tenemos que preparar, porque tenemos que prepararnos espiritualmente para lo que a lo mejor vamos a ver, porque también tiene mucho que ver con lo que en algún momento les di un estudio del planeta 7X. Ese planeta Dios lo ocupa para juicios, y se está diciendo por los astrónomos que algo va a acontecer, y es cumplimiento también de la palabra. Les vuelvo a comentar la señal, vayan leyendo Apocalipsis en la semana, el capítulo 12,
de Apocalipsis, porque va a ser parte de lo que vamos a ver el siguiente domingo. Vamos a ver lo de la estrella de Belén, todo lo que sea. No vamos a ver astrología para que no se malinterprete, es astronomía. Eso Dios no lo prohíbe, porque Dios puso, dice que las estrellas, las constelaciones, todo para señales. O sea que nosotros tenemos que estar observando al cielo lo que ocurre en el cielo. Una vez se los dije, es el pizarrón de Dios, es donde Dios nos está diciendo aguas. La gente ya está confiada, entre comillas, por la vacuna. Tampoco no creo que sea la marca de la bestia, creo que es parte del sistema que quieren implementar después en la gran tribulación, porque eso de la marca es hasta la gran tribulación, eso no es antes del arrebatamiento de la iglesia, eso es hasta mitad de la gran tribulación, cuando el anticristo va a sellar, dice, a aquellas personas que le van a servir. El que se niegue es el que le van a volar la cabeza, pero va a alcanzar salvación de esa manera. Entonces no tengamos tampoco esa conspiración de que no, es que la vacuna pues es la marca. No, es parte del sistema que se está preparando para el anticristo, sí, pero no es la marca. Recuerden que la marca va en la mano derecha o en la frente, dice la palabra. La palabra es ahora sí que la palabra profética más segura. No hay que creerle al hombre, hay que creerle a la palabra de Dios. Entonces vamos a dar gracias, hermanos, gracias a Dios por esta palabra, porque es por amor de Dios que nos está dando esta palabra. Por favor, compartámosle esto a los hermanos en Cristo. Algunos se enojarán, no importa que se enojen, pero no van a tener justificación de decir, es que nadie me lo dijo. No, hay que dar la palabra aunque se enojen los hermanos. Y si se enojan, pues ya tendrán dos trabajos, como dicen por ahí. Entonces, y nosotros a cumplir y decirle, en el momento que podamos predicar a Cristo, hagámoslo. Pero también seamos sabios y prudentes de lo que Dios quiere, de lo que Dios está mandando. Él nos mandó encerrar, como se los he repetido muchas veces. Él nos va a dar la pauta para salir. Como iglesia, hablando como iglesia. Porque es natural que tengamos que salir para comprar nuestras cosas, también para sustentarnos lo más que se pueda. Dios dirá, vendo, no vendo, y Él suplirá conforme a las necesidades de cada uno de nosotros, porque Él es fiel y verdadero. Entonces vamos a dar gracias. Cierren tus ojos, inclina tu rostro, como tú gustes, vamos a orar al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, Dios eterno, maravilloso y majestuoso, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor, que has enviado a nuestras vidas. Ayúdanos a poner orden, Padre, porque por nosotros mismos no podemos, Dios. Somos a veces tan necios, somos a veces tan tercos, tan duros, Señor, que muchas veces no alcanzamos a entender y a comprender lo que tú nos estás hablando. Pero en esta hora podemos ver que tú estás mandando orden, que tengamos un orden en nuestra relación íntima contigo, nuestra relación personal contigo, en nuestro hogar, y también por lo tanto después será en la iglesia, porque tú eres un Dios de orden, no de confusión, no de desorden. A ti te gustan las cosas ordenadas, Dios. Danos la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, la prudencia, aún la inteligencia, para poder poner en orden nuestra vida, y sobre todo la guía y la presencia de tu Espíritu Santo para arreglar lo deficiente en nuestra vida, en nuestro matrimonio,
nuestra relación con nuestros hijos, nuestra casa, nuestros vecinos y nuestros hermanos, en Cristo, en carne, en todo, Padre, en todo estar ordenados. Te lo pedimos con todo el corazón. Gracias por la palabra, porque es de bendición a nuestras vidas, porque vienes y nos edificas, aún nos exhortas, Padre, pero es por amor y es para arreglar nuestra vida. Y sobre todo, porque quieres que estemos contigo, que seamos arrebatados, que seamos ese remanente, esa manada pequeña, Padre. Gracias, bendito Dios de Israel. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Padre, por el sustento que les has dado, porque yo sé que no los has dejado y no los vas a dejar, Señor. Padre, confiamos en ti, creemos en ti. Síguenos ayudando, Señor, a saber, Señor, cómo actuar en estos tiempos. Cómo pudiéramos predicar, Señor. Cómo pudiéramos, Señor, andar en el camino de Dios rectos, justos y sobre todo en santidad, Padre. Ayúdanos a escudriñar tu palabra día con día. Ayúdanos a orar día con día. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no podemos solos. Necesitamos de ti. Te necesitamos, Señor. Te anhelamos, te deseamos, Señor, y queremos tu presencia, bendito Dios. En el nombre precioso, majestuoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.